Para el problema que se armó, salió todo bien. Para el problema que se había armado, salió todo bien. Y recapitulemos un poco para entender lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque resulta que YouTube desde ese más o menos, creo que desde 2012, ellos venían haciendo algo que llamaba YouTube Rewind, que era que al final de cada año, ¿sí? En diciembre, subían un video en el cual todos los youtubers, una gran parte de los youtubers importantes, se reunían y básicamente hacían como un rewind, valga la redundancia, de todos los eventos que habían pasado en YouTube. ¿Sí? De todos los eventos, fuesen memes, fuesen trends, fuesen challenges, todo lo que, incluso la música que se había vuelto popular, todo lo metían en ese video como una recapitulación de lo que había ocurrido a lo largo del año. Y eso se había vuelto una tradición, y sí, lo hicieron 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, pero todo se pudrió en el 2018. O sea, ya venía mal desde antes, pero en el 2018 se pudrió definitivamente. ¿Por qué? Porque, por un lado, empezaron a meter personas que no estaban relacionadas con YouTube o que directamente no eran, ¿cómo podemos decirlo? No eran YouTube su principal objetivo. Sí, empezaron a llegar streamers, empezaron a llegar personas como celebridades y demás, que hasta cierto punto se aceptaba, pero en el 2018, en el rewind que hizo YouTube de 2018, sí, porque pues obviamente antes todos los rewind desde 2012 hasta 2018, como te digo, lo hacía YouTube, lo financiaba y lo producía YouTube, pero en el 2018 se volvió infumable, sí, se volvió algo que no era posible de ver porque es que era demasiado infantil, o sea, no tenía nada que ver el rewind con lo de la comunidad de YouTube, ¿sí? Que incluso en el rewind traían personas de Estados Unidos, traían personas de Latinoamérica, traían personas incluso de Canadá, de Europa, y, o sea, era una reunión de YouTube en general, pero en 2018 perdió la esencia e incluso es en ese YouTube cuando, pues digamos, si no estoy mal, tuvo el récord de dislikes en la historia de YouTube, ¿sí? El rewind de 2018. Y supuestamente YouTube había dicho que ellos pues habían entendido que habían cometido un error, ¿sí? Cuando tenés un récord mundial de dislikes en un video, pues cometiste un error. Y ellos dijeron que para el 2019 lo iban a arreglar, ¿sí? Que en el 2019 iban a volver todo bien, iban a hacer todo nuevo y que iban a hacer un rewind en condiciones. Pero resulta que pasó el 2018, llegó el 2019, pasó el 2019 y la cagaron aún más. O sea, la cagaron pero durísimo. Porque es que directamente dejaron de hacer el rewind. Sí, dejaron de hacer el rewind. De llamar a todos los youtubers, de llamar a todos los personajes, de llamar a todas las personas que al fin y al cabo deberían estar. Y hicieron básicamente un top. Sí, un top sin más. O sea, y la comunidad en general de YouTube lo tomó como como quien te dice, jódanse por parte de YouTube para los creadores o las comunidades. Entonces, desde 2019, YouTube no se encargó más de hacer rewinds, no hizo otro video porque desde 2020, 2021, 2020, bueno, 2022 todavía no, pero 2020, 2021 no hubo ningún tipo de rewind por parte de YouTube. Y ahí es donde entra lo que vamos a hablar hoy, porque al estar ese problema con el Rewind de 2018 apareció un tipo, ¿sí? Si no estoy mal es Alec Molón, que se financió él un YouTube Rewind propio, pero no tan grande como era el de YouTube, porque pues al final YouTube es una multinacional que puede permitirse juntar a todos los youtubers, juntar a todas las estrellas, juntar a todo el mundo y pues básicamente hacer un proyecto grande. Pero Alec Molón propiamente se financió él, con ayuda de otros youtubers de la comunidad hispánica o de habla española, todo lo que era el Rewind y pues digamos él de alguna manera sacó adelante ese proyecto que YouTube no lo hizo. Y eso ocurrió con Alex Molón en el 2018, 2019 y en 2020. Y básicamente esos 3 años él mismo se financió el proyecto, él mismo se financió todo lo que tenía que ser el video y pues básicamente él llamaba a los influencers o a los youtubers y eran los que grababan. Pero en el 2021 hubo un problema que fue que básicamente estaban hablando o él había anunciado que ya no iba a publicar ningún otro porque le salía muy caro y no le salía rentable él, pues digamos, producirlo todo él, ¿sí? Poner todo, pues digamos, parte del dinero que estaba en ese producto era todo de él, o sea, el 90%, y que no le salía rentable por temas de tiempo, por temas de dinero, no le salía rentable él seguir grabando porque pues al final no, como que no recibió un retorno de esa inversión que él estaba haciendo. Y es ahí cuando él dijo pues que no iban a grabar más y que el YouTube Rewind 2020 iba a ser el último que se iba a producir hasta que salió la idea de que los propios influencers, los propios youtubers fueran los que financiaran el proyecto para poder de alguna manera tener o seguir teniendo ese rewind. Y de alguna manera
eso permitió que, pues digamos, se le diera más importancia. Y lo que resulta fue es que se reunieron para hablar de cómo iban a hacer el rewind hasta el punto que se llegó a un acuerdo de financiación para poder llevar a cabo el proyecto. Pero el problema vino que uno de los personajes que iba a financiar, en este caso Gref, supuestamente lo iba a financiar para él y normalmente el rewind siempre se publica para que todo el mundo lo pueda ver, para que todo el mundo pueda tener acceso a él. Pero pues dentro de los acuerdos que tenía Gref era que él iba a ser el único que lo iba a poder publicar, iba a ser el único que lo iba a poder distribuir a alguno, o por lo menos darle el estreno en el canal de Twitch. ¿Sí? Que pues digamos ahí fue cuando empezó la polémica, que por si Gref no es tan querido, pues no es tan respetado como otros. Y que de alguna manera en ese punto es cuando empieza la polémica que por qué Gref tiene los derechos, que por qué Gref pudo conseguir el patrocinio, que por qué Gref de alguna manera es el que se encarga. Y viendo el problema que se hacía, y viendo la manera, pues, o lo que se podía llegar a venir, echaron para atrás. Alec Molón sale y dice que, pues, digamos, pueden abrir una financiación por parte de más, y es cuando se meten otros personajes como Ibai, como Willy, como el propio Jordi, incluso DJ Mario también, y muchos otros más que aparecieron dentro de los, entre comillas, productores o los que iban a financiar el proyecto. Entonces, al final, después de ese problema que hubo con Gref, sí, que Gref, como te digo, fue el que iba a financiarlo, pero la manera como se anunció, la manera como se manejaron las cosas hizo que no, digamos, estuviera bien visto, sí, porque pues digamos, el YouTube Rewind había sido algo para todo el mundo y al financiar a una sola persona y distribuirlo en su propio canal, pues iba a ser algo que iba en contra de lo que significaba o lo que representaba ese Rewind. Entonces ahí es cuando hubo todo el problema. Pero al abrir la financiación y que todo el mundo pudiera, bueno, la mayor parte de los que quisieran pudieran invertir en él, ahí es cuando, pues digamos, se retoma todo eso, se deja de lado la polémica y es cuando se trabaja. Y es precisamente esta última semana cuando sale el Rewind, que ya es financiado y se ve que es un proyecto grande. O sea, aparece cualquier tipo, aparece no solamente la comunidad española, sino comunidad latinoamericana y de habla hispana en general. Sí, porque eso es algo que tiene antes el Rewind que hacía YouTube, no tenía o sea, tenía la participación de todas las comunidades, tanto de Inglaterra o Europa en general, tenía la participación de Estados Unidos, tenía la participación de Latinoamérica, pero en este caso el YouTube Rewind, pues digamos solamente se cierra a todo lo que viene a ser la comunidad hispana, ¿sí? O por lo menos de habla hispana en general. Si no aparece nadie ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Europa en general, ni franceses, ni nadie. Entonces es de alguna manera un proyecto que unió a toda la comunidad española o hispana en general, aunque pues mayoritariamente española, y se destacó el hecho que de alguna manera muestra la capacidad que tiene y de alguna manera deja mal parado a YouTube porque pues se muestra que si no estoy mal, fueron como 15 o 11 personas las que financiaron, aunque me están fallando los números, pueden ser incluso más, pero no más de 30 personas las que financiaron, que no son precisamente YouTube con el poderío que puede llegar a tener, tanto de contactos como de financiación, y al final sacaron un proyecto que es mucho más grande o mucho más o mejor realizado de lo que fue el YouTube Rewind en el principio, ¿sí? Desde 2012, y pues que obviamente deja en años luz al último YouTube Rewind de 2019 y nada que hablar o nada que ver con el YouTube Rewind de 2018, que fue el que empezó todo este, de alguna manera, revolución o problema con YouTube, con los creadores, que venía de antes, sí, porque nunca YouTube ha tenido esa reputación de ser bueno o tener una buena relación con los creadores, pero en este caso el Rewind fue como ese punto a torcer que cambió todo y que pues precisamente ahora los propios creadores son los que financian y los que realizan y los que producen y los que estrenan los proyectos que de alguna manera pueden llegar a tener. Entonces el Rewind está muy bien hecho, ¿sí? Para ser precisamente un proyecto independiente que no sea por parte de una multinacional como es YouTube. Y yo creo que da el paso que YouTube siempre se había caracterizado, por lo menos los canales se habían caracterizado por un entretenimiento, pero ahora con temas como estos de los rewinds y de al final producciones que se pueden llegar a realizar, yo creo que abre la puerta para que en un futuro incluso desde grandes productoras puedan interesarse en transmitir las producciones en la misma plataforma. Obviamente eso al final terminaría beneficiando al propio YouTube, pero yo creo que Streaming abre la posibilidad a mostrar que se pueden hacer cosas mucho más grandes dentro de las propias comunidades, financiándola de manera independiente y de alguna manera no depender de que YouTube desde la central haga todo lo que de alguna manera debería hacer para poder, pues digamos, tener todo ese control. Entonces, o sea, el Rewind como tal está muy bien.
Y yo creo que, como te digo, abre esa puerta para que puedan otros proyectos en un futuro meterle toda para que, pues, digamos, sean independientes y al final tengan ellos su propio medio de distribución dentro de la plataforma. O sea, yo creo que abre una puerta para cosas en un futuro que pueden ser mucho más grandes. Cosas que incluso el propio UI, que participa dentro del UI, ya ha venido haciendo, tanto con el concurso de, si no estoy mal, fue con el torneo de globos y con los demás que ha hecho de pádel, que es como el otro tipo que también le mete producciones, y el UI es el otro tipo en general que le mete producciones, o por ejemplo MrBeast, que también bueno, iba a decir MrBeast es el Ibai estadounidense, más bien Ibai es el MrBeast español, pero yo creo que puede ser interesante lo que puede llegar a venir en un futuro, sabiendo lo que se llegó a conseguir con una financiación de, como te digo, 11 o no más de 30 personas de una misma comunidad. Entonces, es interesante lo que puede llegar a pasar.